15 años de matrimonio, 3 hijos, una esposa en quien confiaba más que en nadie. Pero una llamada telefónica, pasada la medianoche, destrozó la vida perfecta de Alexander Hood, revelando una red de traición tramada por las dos personas que más amaba, su esposa y su propia madre. Lo que ellas no sabían era que el hombre al que habían engañado estaba a punto de convertir sus mentiras en su arma más poderosa. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien solo para descubrir una verdad que lo cambió todo? Comparte tus pensamientos abajo. Tu historia podría recordarle a alguien que no está solo en su lucha por la justicia. Me llamo Alexander Hood, tengo 42 años, y esta es la historia de cómo 15 años de confianza, amor y lealtad se desmoronaron en una sola noche, y de lo que hice al respecto. El zumbido de los dos monitores de Alex Hood llenaba su despacho, mientras las líneas de código se reflejaban en sus gafas. Sus dedos se movían mecánicamente sobre el teclado, pero su mente ya estaba agotada tras horas de trabajo nocturno. La taza a su lado, un regalo predestinado del Día del Padre que decía, el mejor papá del mundo, estaba a medio terminar con el café frío. Cerca de la medianoche, un ruido afuera rompió su concentración. La risa de Marisa flotó por la ventana entreabierta. Esa risa siempre le había hecho sonreír, incluso después de 15 años de matrimonio. Pero oírla a esa hora no era normal. Se quedó inmóvil, inclinándose, esforzándose por escuchar. Su voz se coló clara a través del aire inmóvil de la noche. ¿Puedes creer que todavía no sospecha nada? 3 hijos, todos tuyos, y aún paga el colegio privado. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Las manos le temblaban, los dedos se curvaron contra el escritorio antes de empujarse hacia arriba, sus piernas moviéndose como por instinto hacia la ventana. El corazón le latía con fuerza, cada latido resonando en sus oídos. A la luz de las farolas del jardín, Marisa caminaba por el sendero, su bata de seda balanceándose con cada paso. Habló de nuevo, su voz más baja pero todavía clara. A veces me siento culpable, Bruce, pero luego recuerdo lo bien que lo has planeado todo. Bruce Cummans. El nombre resonó en la mente de Alex, frío y cortante. Bruce, el asesor financiero de confianza de su madre durante 16 años. Bruce, quien sostuvo a Lucas en su bautizo. Bruce, quien sonreía en cada cena navideña como si fuera parte de la familia. Los recuerdos se agolparon en su mente, arañando por encontrar sentido. La sonrisa de Thomas, tan parecida a la de Bruce. El cabello cobrizo de Emma, un rasgo que ni él ni Marisa compartían. La increíble habilidad de Lucas con los números, algo por lo que Bruce era conocido. Las llamadas de emergencia del hospital que Marisa recibía siempre que Bruce estaba en la ciudad. Las largas reuniones de planificación financiera con su madre que se extendían hasta altas horas de la noche. Se había reído cuando los amigos comentaban lo poco que los niños se parecían a él, siempre diciendo que la genética era impredecible. Ahora, esos mismos recuerdos eran cuchillas que se hundían más con cada pensamiento. Afuera, Marisa seguía su conversación en voz baja. Sí, la próxima semana está bien. La casa de playa de Caroline es perfecta, y ya se ha ofrecido a cuidar a los niños. Caroline, su madre. La realización fue aún más dolorosa que todo lo anterior. Su propia madre era parte de aquello. Apretó el marco de la ventana con fuerza, intentando no perder el equilibrio mientras su mundo se desmoronaba. La voz de Marisa adoptó ese tono suave que Alex una vez creyó exclusivo para él. Yo también te quiero. Terminó la llamada, apretando el teléfono contra su pecho con una sonrisa soñadora. Antes de volver hacia la casa, Alex se movió rápido, volviendo a su silla, obligándose a respirar con calma. Marisa apareció minutos después en la puerta, su voz tan cálida como siempre. ¿Sigues trabajando? No te quedes despierto hasta tarde, cariño. Él la miró, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Ya estoy terminando.
Vete tú a dormir. Ella le lanzó un beso antes de marcharse, sin sospechar que su mundo acababa de cambiar para siempre. Cuando la casa quedó en silencio, Alex fijó la mirada en las fotos familiares alineadas cuidadosamente en su escritorio. Sus rostros sonrientes ahora se burlaban de él. Apretó las manos mientras las lágrimas nublaban su visión. Susurró en la oscuridad, con la voz baja pero firme. Mañana descubriré la verdad. A los 27 años, Alex Hood era un hombre reconstruyendo su vida desde cero. El divorcio caótico de su novia de la universidad lo había dejado decidido a centrarse en una sola cosa: su carrera. Fue su madre, Caroline, quien le sugirió dejar de enterrarse en el trabajo y darse la oportunidad de conocer a alguien nuevo. «Necesitas a alguien que te entienda», le dijo, con una voz cálida y segura. «Una mujer perfecta para un hombre como tú». Cuando Caroline lo presentó a Marisa en un evento benéfico, Alex no esperaba gran cosa, pero Marisa era todo lo que Caroline había prometido. Inteligente, amable, con una risa contagiosa y aparentemente fascinada por su trabajo. Se quedaba con él durante las noches interminables de programación, llevándole café a su caótica oficina y burlándose con cariño de los montones de cajas vacías de comida para llevar. Su apoyo en esos primeros años parecía sincero, y Alex se fue enamorando de ella más rápido de lo que imaginaba. Aquellos eran los años en los que Crestwood Technologies era apenas una pequeña empresa con 2 oficinas alquiladas y un puñado de jóvenes programadores. Alex trabajaba sin descanso, escribiendo líneas de código hasta que los ojos le ardían, negociando los primeros contratos que sentarían las bases del futuro de la empresa. Durante todo ese tiempo, Marisa fue una constante, sentada a su lado con la cabeza apoyada en su hombro, animándolo a seguir. Su encanto parecía conquistar a todos, incluso a los inversores más escépticos que al principio dudaban de la visión de Alex. Caroline, en particular, estaba encantada. Se iluminaba cada vez que Marisa venía de visita, tratándola como a la hija que nunca tuvo. Fue Caroline quien también trajo a Bruce Cummings a la vida de Alex. Bruce había sido su asesor financiero durante más de una década, un hombre en quien confiaba plenamente para gestionar sus inversiones. Lo presentó como un amigo de la familia que podía ayudarle a manejar las cosas una vez que Crestwood creciera. Bruce era elegante, seguro de sí mismo y encantador, con ese tipo de carisma natural que ponía a la gente en confianza. Desde la primera reunión, Alex quedó impresionado. Bruce le ayudó a organizar planes de jubilación, le explicó estrategias de optimización fiscal para reinvertir beneficios e incluso le aconsejó en la compra de su primera casa. Su orientación había sido invaluable, y Alex empezó rápidamente a ver a Bruce no solo como asesor, sino como un amigo. Cuando nació Thomas, nombrar a Bruce como su padrino fue algo natural. Bruce ya formaba parte del núcleo familiar, asistía a todas las cenas navideñas, asesoraba a Caroline sobre sus propiedades y ayudaba a Marisa con asuntos financieros familiares. Él y Marisa solían tener conversaciones privadas con Caroline sobre el futuro de los niños, charlas que Alex nunca cuestionó. ¿Por qué lo haría? Bruce había estado presente en todo, brindando por el primer contrato millonario de Crestwood, sosteniendo a Lucas en su bautizo, alzando la copa para celebrar cada logro. Mirando atrás, Alex ahora podía ver las señales que había ignorado. A veces sus amigos bromeaban con lo poco que Thomas se parecía a él, con esa mandíbula marcada y esos intensos ojos azules, tan distintos de los rasgos más suaves de Alex. Él siempre lo tomaba con humor, diciendo: «La genética es así de caprichosa». Cuando Emma nació con cabello cobrizo, un color ausente tanto en su familia como en la de Marisa, también lo achacó a una simple coincidencia. Y el talento natural de Lucas para los números, aunque impresionante,
le parecía un reflejo inofensivo del lado familiar de Marisa, o eso se repetía. Incluso hubo pistas por parte de Caroline a lo largo de los años. Una vez, al ver a Thomas construir una torre con bloques, comentó con una sonrisa: «Bruce tiene genes fuertes, ¿verdad?». Alex supuso que hablaba de los propios hijos de Bruce, no de los suyos, y esas emergencias médicas que Marisa decía tener que atender, siempre cuando Bruce estaba en la ciudad por trabajo, le habían parecido malas coincidencias. Marisa volvía con historias convincentes, ojos cansados pero sonrisa cálida, agradeciéndole por mantener todo en orden en casa. A pesar de todo, Alex nunca dudó de ella, ni una sola vez. Estaba orgulloso de la vida que habían construido, de la familia que habían formado y de la confianza que compartían. Pero ahora, sentado en su despacho, mirando el frío resplandor de la pantalla, todos esos recuerdos se retorcían en su mente con dolor. La risa, el apoyo, las noches que pasaba con él mientras programaba, todo parecía parte de una ilusión perfecta, cuidadosamente construida para mantenerlo ciego. Y durante 15 años había funcionado, hasta esa noche. Alex permaneció solo en su despacho mucho después de que Marisa se hubiera acostado, con los dedos tamborileando inquietos sobre la madera pulida del escritorio. El suave zumbido de su ordenador le parecía una burla cruel de la vida que creyó tener. Esa noche tomó una decisión: no más apariencias, no más fe ciega. Al día siguiente, descubriría la verdad, costara lo que costara. A la tarde siguiente, condujo hasta un pueblo 2 localidades más allá, a un café discreto escondido en una calle lateral, lejos de miradas curiosas. Se sentó en un rincón, con la espalda contra la pared, esperando. A las 2 en punto, Jared Glover entró. Glover no se parecía en nada a los detectives de las series policíacas, ni gabardina, ni aire despreocupado. Llevaba un traje de color carbón perfectamente planchado y una tablet bajo el brazo. Sus ojos oscuros eran atentos y analíticos. Se deslizó en la mesa frente a Alex, saludándolo con un leve gesto profesional. «Señor Hood», dijo con voz baja pero firme, «entiendo que necesita discreción». Alex se inclinó hacia adelante, manteniendo la voz estable. «Necesito la verdad. Toda. Cuénteme todo», ordenó Glover, abriendo un archivo en blanco en su tablet. Alex relató con detalle toda la noche. La risa de Marisa flotando por la ventana, las palabras que lo desgarraron como cuchillas, y el nombre que hizo añicos su mundo: Bruce Cummings. Su voz no vaciló, pero sus manos se aferraban a la taza de café con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Glover escuchó sin interrumpir, tecleando con rapidez. Cuando Alex terminó, el investigador se recostó en su asiento, evaluándolo durante un largo instante. «No será fácil», dijo por fin, «pero he manejado cosas peores. Tendrá respuestas, señor Hood, se lo prometo». La primera semana transcurrió en un silencio tenso. Alex mantenía su rutina habitual en casa, sonriendo a Marisa durante la cena, ayudando a los niños con los deberes, fingiendo que todo seguía igual. Por dentro, sin embargo, cada palabra le sabía a veneno, cada gesto era un recordatorio de la traición que antes fue incapaz de ver. El primer informe llegó una noche, en un correo cifrado. Las notas de Glover eran clínicas, pero sus implicaciones devastadoras. Las emergencias hospitalarias que Marisa había alegado durante años eran falsas. Los registros no mostraban ingresos a su nombre, ni al de ninguno de sus colegas en las fechas que mencionaba. Mientras tanto, las facturas de servicios de la casa de playa de Caroline contaban otra historia: picos de consumo eléctrico y de agua cada vez que Marisa, supuestamente, trabajaba hasta tarde. La segunda actualización llegó con fotos. El coche de Marisa, aparcado en la entrada de la casa de playa, siempre junto al Mercedes plateado de Bruce. Las imágenes, con fecha y hora,
La mostraban llegando con el mismo vestido azul que Alex le había regalado por su aniversario. El mismo vestido que llevaba la noche en que él escuchó su llamada por primera vez. La tercera actualización fue peor. Glover había rastreado una serie de historiales médicos privados y encontró evidencia de pruebas de ADN secretas, solicitadas por Bruce poco después del nacimiento de cada uno de los niños. El mensaje de Glover fue directo. Tenemos los resultados. Necesita verlos en persona. Se reunieron de nuevo en el mismo café. Esta vez, Glover llevaba un sobre de Manila sin marcas. Lo deslizó por la mesa con una mirada medida. ¿Estás seguro de que quiere ver esto? Alex no respondió. Abrió el sobre y escaneó los documentos. Lenguaje clínico, marcadores genéticos, porcentajes de probabilidad. La conclusión era imposible de malinterpretar. Thomas, Emma y Lucas no compartían ADN con Alex. Los tres coincidían perfectamente con Bruce Cummings. Durante un largo momento, Alex no dijo nada. Permaneció completamente inmóvil, con las manos apretando los papeles hasta doblar los bordes, la mandíbula tensa, pero la respiración controlada. Finalmente, alzó la mirada. Su voz era baja, pero firme. «Ellos creen que me voy a romper», dijo, devolviendo los documentos al sobre. «Pero ya terminé de ser ingenuo». Glover asintió levemente. «Entonces procedemos con cuidado. Solo tendrá una oportunidad para hacer esto bien». La expresión de Alex no cambió, pero por primera vez en semanas sintió que recuperaba el control. La ilusión perfecta había desaparecido. Ahora era momento de planear. La mañana de Acción de Gracias amaneció fresca y luminosa, el tipo de día que antes habría llenado a Alex de tranquila satisfacción. Ahora, cada detalle le parecía ensayado, cada movimiento, calculado. Marisa se movía por la cocina, con el delantal atado sobre un vestido de diseñador, tarareando suavemente mientras rociaba el pavo con sus jugos. El aroma de las especias y verduras asadas llenaba el aire, disimulando la tensión que hervía justo debajo de la superficie. Alex se desplazaba en silencio por el comedor, ajustando cubiertos y copas de vino con una precisión meticulosa. Debajo de cada servilleta de lino doblada, colocó un sobre de Manila, con el contenido preparado cuidadosamente por Glover y Miranda Hughes. Cada sobre estaba dirigido a su destinatario, Marisa, Bruce, Caroline y varios miembros clave de su círculo social, invitados como amigos de la familia. Esa noche, esos testigos verían todo. Los niños estaban sentados en la isla de la cocina, ayudando con los preparativos finales. Su risa era un recordatorio doloroso de por qué Alex había mantenido la farsa tanto tiempo. Besó a Marisa levemente en la mejilla cuando ella le pidió que revisara las tartas de su madre. Su sonrisa era ensayada, su voz tranquila. Nadie podía sospechar nada antes del momento adecuado. Para la tarde, los invitados empezaron a llegar. Bruce fue el primero en entrar, con su traje perfectamente entallado y su sonrisa segura, encarnando al asesor financiero encantador que todo el pueblo admiraba. Krista, su esposa, llegó justo detrás, con una botella de vino costosa entre las manos. Caroline apareció momentos después, ofreciendo su sonrisa cálida de siempre, con sus tartas de calabaza como si nada estuviera mal. Los demás invitados llenaron la casa con conversaciones amables, sin saber que su presencia serviría de testigo para un ajuste de cuentas meticulosamente planificado. Cuando finalmente se sirvió la cena, la larga mesa de caoba brillaba bajo la suave luz del candelabro. Las copas de cristal resplandecían, y los niños se sentaban orgullosos, admirando la mesa perfecta que habían ayudado a preparar. Alex se levantó desde su lugar en la cabecera, alzando su copa de vino. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en él. «Antes de empezar», dijo Alex con voz firme, «me gustaría compartir algo con todos ustedes. Debajo de cada servilleta
Encontrarán un sobre. Por favor, ábranlos ahora. Un murmullo de confusión recorrió la mesa mientras los invitados buscaban sus sobres. El suave sonido del papel rasgándose llenó el ambiente, seguido de jadeos ahogados. El rostro de Krista perdió todo el color al ver las fotos de Bruce entrando en la casa de playa de Caroline con Marisa, imágenes con fecha y hora que coincidían exactamente con los supuestos viajes de negocios de Bruce. Registros bancarios y correos electrónicos se esparcieron sobre la mesa. Pruebas irrefutables de cuentas secretas y años de engaño. El asombro de Krista se convirtió en furia en un instante. Su copa de vino voló por encima de la mesa, el líquido oscuro salpicando la camisa cara de Bruce. ¿15 años? Escupió con voz temblorosa por la rabia. ¿Y los 3 niños? Bruce se quedó congelado, su habitual confianza reemplazada por un silencio atónito. Las manos de Marisa temblaban mientras revisaba su propio dossier, incapaz de ocultar el tono pálido de su rostro, a pesar del maquillaje cuidadosamente aplicado. Los labios de Caroline temblaban mientras intentaba hablar, su voz quebrada. «Alexander, yo solo quería lo mejor». La voz cortante de Alex la interrumpió de inmediato. «¿Lo mejor para quién, madre? ¿Para tu amigo Bruce? ¿Para la vida que tú creías que debía tener? Has pasado 15 años construyendo esta mentira. Y esta noche se desmoronó». Los niños observaban con confusión, sus rostros inocentes pasando de la curiosidad al miedo que comenzaba a asomarse. Alex se volvió hacia Sarah Davidson, una de las invitadas que había convocado a propósito. ¿Podrías llevar a los niños arriba? Sarah asintió rápidamente, guiando a Thomas, Emma y Lucas lejos de la mesa. Sus pasos se alejaron poco a poco mientras la sala caía en el caos. Krista se encaró con Bruce, sus palabras duras e implacables. Caroline tartamudeaba, intentando explicar, mientras Marisa permanecía pálida y en silencio, aplastada por el peso de haber sido descubierta. Alex seguía de pie, sereno en medio de la tormenta que él mismo había desatado. Su voz era firme, casi fría. Esto termina aquí. Vivirán con las decisiones que tomaron y con las consecuencias que les siguen. No más secretos, no más mentiras. Volvió a sentarse en la cabecera de la mesa, aquella cena de acción de gracias que alguna vez había sido motivo de celebración, ahora transformada en un campo de batalla de verdades. Afuera comenzó a llover, el golpeteo contra las ventanas marcando el final de una era. La mañana siguiente, Alex llegó al despacho de Miranda Hughes, con una calma que ocultaba los escombros emocionales aún frescos en su interior. La noche anterior lo había cambiado todo, no solo para él, sino para cada persona que se sentó en aquella mesa. Ahora era momento de actuar. Miranda no perdió tiempo. Su equipo legal, ya preparado, entró en acción. Se presentaron simultáneamente las demandas: litigios civiles contra Bruce Cummings por fraude, mala praxis fiduciaria y daño emocional, una petición para revocar el control de Caroline sobre los activos familiares, y una denuncia formal ante el Consejo del Hospital contra Marisa por documentación de emergencias falsas. El plan era sencillo: exponer la podredumbre a plena luz. Usando la montaña de pruebas, reunidas por Glover, el despacho de Miranda trabajó con especialistas en auditoría forense para rastrear las cuentas ocultas de Bruce. En cuestión de días, descubrieron una red compleja de fondos en paraísos fiscales, registrados bajo empresas fantasma, camuflados con estructuras de propiedad falsas. Pero no era suficiente. Bruce había utilizado la influencia y el patrimonio de Caroline para esconder gran parte del dinero, camuflando operaciones fraudulentas dentro de transacciones legítimas. Miranda presentó mociones judiciales para exigir todos los fideicomisos, documentos y activos en los que Caroline hubiera tenido participación. El castillo de naipes se vino abajo. Mientras tanto, el Consejo del Hospital recibió un expediente completo sobre la conducta de Marisa.
Sus años de falsas emergencias, siempre coincidiendo con las visitas de Bruce, no solo eran poco éticos, eran criminales. Se inició una investigación interna silenciosa, pero no tardó en intervenir la Junta Estatal de Licencias Médicas. La pediatra que había acumulado elogios y premios se encontró de pronto bajo revisión disciplinaria por fraude a seguros y conducta profesional indebida. A medida que aumentaba la presión legal, las consecuencias se desplegaron con brutal eficiencia. La firma prestigiosa de asesoría donde Bruce era socio lo apartó inmediatamente. Los clientes comenzaron a retirarse en masa, temerosos de verse vinculados al escándalo. Con las cuentas congeladas y las facturas legales acumulándose, se vio obligado a aceptar un trabajo de contabilidad intermedia en una empresa que apenas tomó en cuenta su currículum. El hombre que una vez asesoró a senadores y CEOs, ahora revisaba hojas de nómina y reembolsos de proveedores. La caída de Caroline fue igualmente abrupta. Antaño reina del circuito social de Millbrook, su lista de invitados desapareció de la noche a la mañana. El fideicomiso familiar, su arma favorita de control, fue disuelto por orden judicial. Sus activos, ahora bajo el escrutinio de reguladores financieros, fueron declarados sujetos a reclamaciones por restitución. Sin acceso a la riqueza con la que había moldeado su reputación, se mudó discretamente a un modesto apartamento en la comunidad de retiro, Sunset Grove. El personal la trataba con amabilidad, sin saber, o sin preocuparse, del escándalo que la había derribado. Marisa, despojada de sus privilegios hospitalarios, intentó salvar su carrera trabajando en clínicas a medio tiempo, pero la mancha de la investigación la seguía a todas partes. Los padres que antes imploraban por su atención, ahora rechazaban sus citas. Sus colegas evitaban mirarla a los ojos. Ya no vestía ropa de diseñador, ni mostraba la sonrisa pulida de una médica en la cima de su campo. Era una mujer reducida a sobrevivir con lo poco que quedaba de su nombre. En medio de las ruinas, Alex se movía de forma distinta, con silencio, con propósito. Se reunió con Miranda y Gustavo para finalizar la última parte de su plan, el futuro de los niños. Se crearon fondos fiduciarios independientes para Thomas, Emma y Lucas. Estructuras blindadas, con condiciones estrictas. Administradores profesionales gestionaban las cuentas bajo mandatos claros. Los fondos cubrirían su educación, atención médica e independencia adulta. Ni Marisa ni Bruce tendrían jamás acceso. No eran actos de venganza, eran actos de protección. Cuando Miranda le preguntó si planeaba solicitar la custodia o visitas, la respuesta de Alex fue inmediata. No, dijo en voz baja. Ya han perdido demasiado. No los arrastraré por un tribunal. Son inocentes, pero algún día sabrán la verdad, y cuando estén listos, yo estaré aquí. Su voz no se quebró, no entonces, pero esa noche, solo en su despacho, el dolor regresó. No la rabia, no la traición, sino el dolor silencioso y persistente del amor, complicado por una sangre que no era suya, pero sí por recuerdos que lo seguían siendo. Alex no lo había perdido todo. Apenas comenzaba a reconstruirse, a su manera, en su tiempo, con una claridad que ya no podría ser alterada por mentiras. Alex Hood desapareció de Millbrook con la precisión de un hombre que planeó cada paso de su retirada. Semanas después de firmar los últimos papeles legales, vendió su participación restante en negocios locales, movió sus activos al extranjero a través de la red intrincada de Gustavo y abordó un avión rumbo a Singapur. Para la mayoría en Millbrook, su ausencia se convirtió en una curiosidad susurrada y luego en un recuerdo que se desvanecía. Pero para Alex era el comienzo de algo mucho más grande que una simple retirada. Era el cimiento de un imperio. El skyline de Marina Bay en Singapur se convirtió en su nuevo mundo, un paisaje de acero, cristal y oportunidades. Alex construyó Hood Innovations
desde una modesta consultoría de software hasta convertirla en un líder multinacional en tecnología blockchain. Su enfoque era metódico, calculado, implacable, rasgos afilados por la traición. Revolucionó los sistemas de verificación de cadenas de suministro, ganando reconocimiento global por hacer el comercio más transparente y seguro. Los inversores llegaron en masa, atraídos por su visión y su ejecución disciplinada. En su 10º año en el extranjero, Alex ya no era simplemente rico, era un CEO multimillonario, respetado en los círculos financieros de Asia y Europa. Pero su pasado nunca estaba lejos. Cada reunión de junta, cada adquisición, era un ladrillo más en el muro de venganza silenciosa que estaba construyendo. Cuando Hood Innovations anunció la compra del Millbrook Tech Park, los medios locales lo describieron como un milagro. El pueblo, que había dependido de empresas tecnológicas obsoletas, de pronto tenía esperanza de renovación. Las renovaciones comenzaron casi de inmediato, oficinas antiguas convertidas en instalaciones de investigación de última generación. Se establecieron alianzas con institutos técnicos y se crearon cientos de empleos. La economía local, estancada por años, cobró nueva vida. Los titulares elogiaban la visión del CEO anónimo, pero Alex sabía que la elección de Millbrook no había sido casual. Lo había elegido no solo por su potencial, sino porque era el lugar donde comenzó su historia. El regreso de Alex fue silencioso, pero inconfundible. Un Bentley negro recorrió las calles de Millbrook una fresca mañana de otoño, deteniéndose frente al renovado parque tecnológico. Los empleados observaban al hombre del que solo habían leído bajarse del coche, compuesto, imponente, con un traje hecho a medida. Para ellos, era un líder visionario que traía prosperidad. Para quienes lo habían traicionado, era un fantasma que regresaba con un poder que ya no podían manipular. Marisa fue la primera en enfrentarlo. Se acercó durante la recepción de bienvenida de Hood Innovations, con una imagen muy distinta a la que solía proyectar, cansada, tensada por el desgaste. Su voz temblaba mientras intentaba mantener la compostura. «Alex, por favor, los fondos ayudan, pero apenas mantengo todo en pie. El consejo del hospital no quiere contratarme otra vez. Si pudieras...» Alex se volvió hacia ella, su expresión impenetrable, su tono sereno pero definitivo. «Tus decisiones, Marisa, tus consecuencias. Construiste tu vida sobre mentiras. Yo construí la mía con lo que quedaba de la verdad». Ella no dijo nada más. Bajó la mirada mientras él se alejaba, dejándola sola entre el murmullo del gentío. Caroline fue la siguiente. Solicitó una reunión privada, presentándose en la sede de Hood Innovations, vestida con esmero, como si la ropa pudiera borrar años de engaño. Comenzó con un tono ensayado de contrición. «Alexander, yo solo quise lo mejor para ti. Somos familia. Seguro que ya podemos dejar esto atrás». Alex no se levantó de su asiento. Su voz fue tranquila, desprovista de toda calidez. «La familia se construye sobre la confianza, madre. Perdiste el derecho a llamarte parte de la mía el día que decidiste que sabías mejor que yo cómo debía vivir mi vida. Disfruta tu residencia de retiro. Es todo lo que recibirás de mí». El ajuste de cuentas de Bruce fue más silencioso, pero no menos humillante. Reducido a un contable intermedio tras perder su fortuna, ahora trabajaba bajo la división financiera de Hood Innovations. Alex había aprobado su solicitud de empleo sin comentario alguno, exigiendo únicamente que los ascensos fueran estrictamente por mérito. Cuando Bruce finalmente lo cruzó en un pasillo, con la mirada baja, Alex solo le dirigió un leve gesto de cortesía, como si saludara a cualquier otro empleado. Fue un desprecio deliberado, más cortante que cualquier acto de furia. No había regresado como una víctima en busca de simpatía, sino como un hombre que había reescrito su futuro. Cada paso por las calles transformadas de Millbrook era un recordatorio de su triunfo, no solo en riqueza, sino en dignidad recuperada.
El pasado le había arrebatado todo, pero al reconstruirse, Alex había recuperado más de lo que ellos jamás podrían comprender. La primera vez que Thomas, Emma y Lucas se acercaron juntos a Alex fue en el atrio renovado de la sede de Hood Innovations en Millbrook. Se pararon lado a lado, ya no niños, sino adultos con miradas firmes y una determinación silenciosa. Thomas, ahora con 24 años, habló primero, su voz profunda y medida. Leímos tus cartas, Alex. Todas. Sabemos por qué te fuiste, y lo entendemos. Sus palabras llevaban el peso de años de preguntas, reproches y, finalmente, aceptación. Emma dio un paso al frente, su cabello cobrizo captando la luz de la mañana a través de los muros de cristal del atrio. No solo nos dejaste, dijo con suavidad, nos protegiste de maneras que entonces no comprendíamos. Esos fondos, esas recomendaciones para la universidad que aparecieron de la nada, ahora sabemos que fuiste tú. Lucas, el más joven, con 21 años, sostenía una de las cartas de Alex doblada en la mano, con las marcas de haber sido abierta demasiadas veces. Sus ojos, tan parecidos a los de Bruce, pero con una honestidad distinta, se encontraron con los de Alex. No nos debías nada después de todo lo que pasó, pero seguiste ahí, incluso cuando no lo sabíamos. Por eso estamos aquí ahora, porque te elegimos a ti. Por un momento, Alex no pudo hablar. Se había preparado para la rabia, para los reproches, pero no para eso. Aceptación entregada sin condiciones. Alex dio un paso adelante y los rodeó a los tres en un abrazo silencioso. Ya no era la cercanía fácil que compartían cuando eran niños, pero era algo más fuerte, algo elegido. Meses después, ese vínculo solo se hizo más profundo, mientras cada uno trazaba su propio camino. Lucas se unió a Hood Innovations, no como el hijo de Alex, sino como un investigador que se ganó su lugar por mérito propio. Sus algoritmos de blockchain captaron la atención de los ingenieros senior en cuestión de semanas, y pronto estaba presentando nuevos métodos de verificación de cadena de suministro en conferencias internacionales. Durante una de esas largas noches en la oficina, Lucas pasó por el despacho de esquina de Alex, con un montón de informes en la mano. ¿Sabes?, dijo con una leve sonrisa. Antes pensaba que las matemáticas eran solo algo en lo que era bueno. Ahora puedo construir algo real con ellas, y no querría construirlo en ningún otro lugar que no fuera aquí. Emma, por su parte, transformó su amor por el movimiento en un programa terapéutico para ayudar a sobrevivientes de traumas a sanar a través de la danza y la expresión física. Estableció colaboraciones con la División de Bienestar de Empleados de Hood Innovations, llevando su trabajo tanto a Millbrook como a Singapur. En una de sus presentaciones, Alex observó desde el fondo de la sala mientras ella guiaba a un grupo durante una sesión, su voz tranquila y alentadora. Después, lo encontró en el pasillo. No quería vivir bajo la sombra de todo lo que pasó, dijo, pero sí quería hacer algo con sentido. Y creo que tú me enseñaste cómo. Thomas eligió un camino diferente, ascendiendo en la empresa con disciplina y esfuerzo. Comenzó en el área de operaciones y rápidamente demostró su valía, ganándose el respeto de colegas que ni siquiera sabían de su parentesco con Alex. En una reunión trimestral del Consejo, presentó una nueva iniciativa logística que recibió aprobación unánime. Al salir de la sala de conferencias, Thomas se dirigió a Alex. «No quiero que nadie piense que estoy aquí por ti», dijo, «pero sí quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que has construido. Y estoy orgulloso de formar parte de ello». Una tarde, Alex se encontraba en el balcón de su despacho, observando el bullicio tecnológico a sus pies, lleno de empleados y nueva energía. El pueblo que alguna vez fue definido por susurros y engaños, ahora prosperaba gracias a la innovación y la integridad. Por primera vez en muchos años, Millbrook se sentía vivo,
renacido de las cenizas de su antigua jerarquía social. Alex miró a los 3 adultos jóvenes que habían elegido permanecer a su lado, pese a todo lo ocurrido. La verdadera familia, pensó, no la define la sangre ni el ADN. La definen quienes eligen quedarse, quienes se mantienen contigo, incluso después de que la verdad lo haya destruido todo. Sintió una paz silenciosa asentarse en su interior, una sensación de que eso, más que la riqueza, más que la venganza, era su mayor victoria. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, pintando el cielo de ámbar y oro, Alex se permitió una sonrisa rara. Millbrook tenía futuro otra vez, uno construido no sobre la manipulación, sino sobre el trabajo honesto y el esfuerzo. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó de verdad que su propio futuro, su legado real, no era el imperio que había levantado, sino la familia que había elegido quedarse cuando más importaba.